أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد عاشت عربي. Y tenemos una comunicación con alguien que conozco mucho, un amigo de la casa, alguien que tuvo que ver con el nombre de esta radio, y para mí siempre es un gusto alguien que conoce y bastante de política en general, de educación en particular, algo que lo apasiona, periodista, documentalista, bueno, ¿qué no hizo? Víctor Leopoldo Martínez. Muy buenas tardes, un gusto tenerte en frente a frente. Buenas tardes, Pablito, ¿cómo te va? Bien, bien, bien con estos calores catamarqueños, ¿no? Están empezando a llegar y fuerte. ¿En algún momento lo extrañaste cuando estabas en Buenos Aires? No tanto, pero me estoy acostumbrando a la fuerza de vuelta. Bueno, y ya vas a poder empezar a viajar a Singir, me imagino, o ya lo estás haciendo. Estoy viajando, ahora se cortó un poco por este tema de las disposiciones del gobierno provincial, pero bueno, en principio estaba escuchándote la entrevista que le hiciste a Jorge, un gran compañero y amigo, Jorge Rachid, y me pareció muy interesante porque realmente has recurrido a la persona indicada, digamos. Jorge es un tipo que sabe mucho del tema y aparte tiene un gran conocimiento político de la cuestión, lo cual hace que lo ubica, mejor dicho, en una posición inmejorable para hablar sobre cualquier tema que tenga que ver con política y sanidad, ¿no? Y básicamente me acordaba por algo, por lo cual te tengo que felicitar, porque esta mañana le escuchaba a la Negra Bernasi, en un programa de radio de Buenos Aires, y la Negra medio en joda decía que le recomendaba a la audiencia que en general se informen por los periodistas. No por la gente que sabe, la gente que está vinculada a la ciencia, con los médicos, no. Lo mejor es informarse por los periodistas que son los que saben, decía. Y realmente lo que decía Jorge en la entrevista que le hiciste es tan cierto, es tan lamentable, ¿no? Tan lamentable que bueno, esa es la realidad con la cual se tiene que uno manejar en este bendito país, ¿no? ¿Cómo estás viendo últimamente? Bueno, en general no te voy a hablar de salud, del COVID en particular, pero políticamente el tema nacional, ¿cómo lo estás viendo? Mira, con cierta, si se quiere, preocupación, con marcada esperanza, porque en realidad uno desde el 10 de diciembre del año pasado está esperanzado en que todo lo que nos ha tocado como tragedia en los últimos 4 años del gobierno macrista se puedan superar. Obviamente que nos ha caído esta cuestión del coronavirus como peludo de regalo y complicó toda la cuestión, pero al mismo tiempo yo creo que siempre no decían los viejos sabios de pueblo que no hay mal que por bien no venga, y a veces torpemente uno no aprovecha ciertas oportunidades que aparecen por desgracia, digamos, como en el caso del COVID, ¿no? Que hubiese sido importantísimo para aprovecharlo, por ejemplo, discutir seriamente el aspecto de la educación argentina, porque hubo tiempo para hacerlo, son 6, 7, 8 meses que se pueden haber trabajado intensamente, más que nada con gente que entiende de política educativa, no con técnicos, sino con gente que entiende de política educativa, por ejemplo, y después lo que hago hincapié en la cuestión educativa porque lo que vos encontrás realmente a nivel de hipocresía
social en ciertos sectores medios y medios altos es muy fuerte y realmente hasta te diría repugnante, ¿no? Escucharlos hablar o oponerse a cualquier medida de gobierno sin siquiera tener la más remota idea, más que nada viniendo de aquellos dirigentes que fueron responsables, comunicadores que fueron responsables del desastre nacional. Y uno realmente es preocupante. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de ellos, y ahí pongo comillas, tienen formación educativa, terciaria, universitaria, y vos te preguntás, ¿cómo puede ser que actúen así? O sea, ¿dónde tuvo la falla en todo eso, no? Ujú. Hubo una falla, y esto es claro, es contundente. No puede ser que ciertos comunicadores, ciertos políticos, por ejemplo, te doy el ejemplo típico de Fernando Iglesias, No. habla sobre el asistencialismo y es un tipo que hace por lo menos 10 o 12 años que vive del Estado sin aportar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vas a criticar el asistencialismo del Estado si vos estás viviendo del Estado? En el caso de los empresarios que están recibiendo la ayuda del gobierno para pagar los sueldos, y son los mismos que están criticando el asistencialismo estatal y lo están recibiendo ellos también. Y lo que se ahorran por no pagar, que se hace cargo el Estado, digamos, y eso no va a parar a inversiones, va a parar al bolsillo de ellos. Entonces todo ese tipo de disparate o de hipocresía manifiesta, digamos, eso es un poquito exasperante, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y con lo que tendremos que trabajar y dar vuelta para cerrar. Algo que lo veo difícil, el tema de la grieta lo veo difícil. Yo lo escuchaba a Jorge y me parece como que es complicadita la cosa, ¿no? Es muy complicada. Más que nada porque, no sé si vos estás al tanto de la cuestión, pero parece ser que Mañeto, yo no sé quién pidió la reunión, si Mañeto a Guzmán o Guzmán a Mañeto, pero Mañeto le puso condiciones a Guzmán para la reunión diciéndole que, bueno, él va a llevar su periodista, que es Carlos Pani, y hay una agenda que él la establece y nada más. O sea, que está hablando como el tipo que tiene el poder real. Y El famoso yo puesto no sé menor. ¿Cómo? El famoso puesto menor. Claro, claro. Y yo te digo, en cierto sentido y diplomáticamente, yo que Guzmán le diría, mire, estimado, en esa condición yo no puedo conversar con nadie. Le agradezco mucho, buenas tardes, y cuando cambie de opinión me llama. No sé, digo yo, para mostrar un cachito de poder político, ¿no? Porque si no, estamos en el horno. Y fue... Si esto, te vuelvo a repetir, si esto es cierto, porque yo no... Son versiones que están corriendo en portales de noticias dentro de las redes sociales, ¿no? Sí, sí, aunque ahora, bueno, casualmente Clarín y compañía son los, no digo autores, pero sí parte de ese entramado de la noticia falsa, ¿no? No, son los creadores. Sí, pero sí, pero en el mundo me refiero, es parte de ese entramado que se inventó y que obviamente mucho daño le hace a cualquier país o a cualquier sector, ¿no? Es decir, cualquier país, dije bien. Esto pasó, vos te recordás también con Néstor Kirchner, cuando finalmente se termina por pelear con Clarín, porque venían en buenas, esto hay que decirlo, había una buena comunidad con Clarín, y se termina peleando cuando se decide que Cristina sea la candidata. Y allí Clarín le dijo, nosotros no queremos saber nada, no tiene que ser. Bueno, le dijo, es un problema de ustedes, y ahí empezó la diferencia entre Clarín y el kirchnerismo.
¿Vos te acuerdas de eso o no lo tenés presente? No, Obviamente? no, yo el detalle que estás contando no lo conocía. Sí conocía otro detalle que por ahí no sé si vos estás al tanto, pero era el vínculo que existía entre, digamos, el gobierno de Néstor y Clarín vía el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, porque prácticamente el que permite el ingreso del diario en la escuela, dentro del ámbito de la capital federal y de Gran Buenos Aires, fue Filmus. Y obviamente que los únicos dos diarios que llegaban a todas las escuelas de la capital y de Gran Buenos Aires eran Clarín y La Nación. Esto que estás contando, en cierta medida se ajusta un poco a la versión esta que sacó Diario Registrado respecto a la supuesta reunión de Mañeto con Guzmán, en la cual una de las condiciones que le fija Mañeto es que hay que sacarla de la circulación política a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Es increíble que todavía, pero bueno, es así. Ahora, teniendo en cuenta esto que venís diciendo, y particularmente con esto de que hablabas de la educación, que hubo tiempo para poder planificar o empezar a pensar en la educación a partir del 2021, porque bueno, este año es como que este año no sucedió, más o menos. Y fue notable las dificultades que hubo para que el profesor, el alumno, todos pudieran tener una educación más normal, porque es indudable que no, y inclusive hay cuantos que no ni siquiera tuvieron la posibilidad, porque no tenían acceso a la computadora, o bueno, a este sistema. ¿Cómo crees que, o qué es lo que, o cuáles serían las bases para entender o creer en una educación que hace falta en este país? Y ¿cuáles serían los puntos a tocar? Mira, yo voy a tratar en lo posible y pararme en algún momento y hacer las preguntas que vos creas convenientes, lógicamente, porque si no, el problema es el nivel de complejidad que tiene el sistema en sí mismo y el tiempo de vigencia que lleva, que ha permitido articular mental y estructuralmente a la gente para responder a ese sistema, ¿no? Y te lo hago más o menos, te lo voy redondeando así de a poco, digamos. Si la educación es para una sociedad, o para una comunidad, o para una provincia, o para la nación misma, o para la región en la cual está inmersa nuestra nación, por darte un ejemplo. Repito, si la educación es la herramienta transformadora por excelencia, pues entonces esa transformación del mundo circundante a la que aspira el sueño educativo es claramente un acto político. En educación una cosa es estar al frente de niños, adolescentes y jóvenes en la tarea educativa cotidiana, y otra muy distinta es teorizar sobre educación desde el cómodo lugar de observador crítico, con una visión diferente de la realidad, porque la realidad la conoce el que la está viviendo. Y en ese sentido la situación acciona de forma tan ilógica, por lo menos hoy, y tan absurda, pero con tan buenos resultados para el sistema vigente digo, ¿no?, que logra que los actores confundan educación con escolarización y conocimiento con alfabetización. Presiento yo, por lo menos, que existe esa educación liberadora, y si estoy equivocado y no existe, pues entonces habría que crearla. Pero de algo yo estoy seguro, no se puede limitar la capacidad de la mente humana por decreto, o ley, o decreto de necesidad y urgencia, tanto sea para producir genialidades como para realizar estupideces, ¿no? Entonces habría que definir qué se entiende por educación. Por ejemplo, la finalidad de los establecimientos educativos de hoy
es la misma que la que tuvo en la segunda mitad del siglo XX, del 50 al 2000? Me parece que no. ¿Se redefinió el rol de la escuela? No. Me parece que no. ¿Qué se hace con los docentes surgidos en los últimos 45 años? Muchos de ellos formados pedagógicamente en el periodo de la última dictadura militar. ¿Qué se hace con los docentes que hoy están entre los 50 y 60 años o más y no se quieren jubilar por las razones que fueren? Se los evalúa para comprobar su obsolescencia y se los saca del sistema de manera vergonzante. Son preguntas que hay que hacerse. ¿Qué se hace con los actuales profesores de institutos? Y acá vamos a la cuestión esencial del asunto, y con los propios institutos de formación docente, que siguen trabajando guiados por los paradigmas impuestos por el proyecto del 80 del siglo XIX, Pablo, del siglo XIX. Y hoy por el llamado neoliberalismo, porque esos son los que fijan esos paradigmas a los cuales pretende o se pretende alcanzar. En la actualidad, dichas instituciones siguen produciendo material humano a imagen y semejanza de sus profesores. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí. Entonces es muy complejo el tema. ¿Esto que te estoy planteando se soluciona con simples evaluaciones? ¿Qué se busca con esas evaluaciones? ¿Eficiencia? ¿Eficiencia en qué y para qué? ¿Los evaluadores tienen idea de lo que significa educar? ¿O son simples técnicos y o especialistas en evaluaciones? ¿Sobre qué nuevos parámetros se evaluaría? ¿Ya fue definida la nueva educación? Me parece que no. ¿Los evaluadores la conocen? Tampoco. ¿Los docentes de los establecimientos educativos del 2020 lo conocen? Lo dudo. Esto es una de las tantas cuestiones que hay que empezar a planteársela. ¿Se puede formar ciudadanos con conciencia crítica en instituciones educativas primaria, media o universitaria, donde una estructura jerárquica vertical aún hoy exige a sus subalternos, maestros, profesores, catedráticos, un compromiso acrítico para con sus obligaciones, tanto sea en lo metodológico como en lo pedagógico, y en materia de contenidos a impartir? Vos tenés que enseñar esto y se acabó el asunto. Vos tenés que repetir esto y se acabó el asunto. Y es difícil la cuestión, ¿no? No sé si estoy siendo claro, Pablo. No, más que claro. A nuestra audiencia le decimos que estamos hablando con Víctor Leopoldo Martínez. Casualmente, comunidades como la nuestra, Catamarca, chica, con una población realmente menor, teniendo en cuenta otros lugares o provincias vecinas, 400.000 habitantes, un poco más. ¿Crees que es más fácil casualmente llegar a iniciar ese proceso que tanto hace falta? Y a la par, si con lo que vos has escuchado, con lo que venís siguiendo o leyendo, ¿crees que en Catamarca hay esa mechita prendida para que vamos en ese camino? ¿O definitivamente crees que en Catamarca ni siquiera se está pensando? Mira, yo creo que hay sobradas muestras de lo último que dijiste vos. Yo ya tengo, digamos, estoy curado del espanto de ver escuelas rurales que están más preocupadas por el uniforme que tienen que llevar los chicos a la escuela en lugares donde hay 300, 400 familias. Y el alumnado no supera los 150 o 100 chicos. Entonces me parece que hay algo que o las autoridades o los docentes no entendieron por dónde pasa el hecho educativo,
o sin ir más lejos, la lógica lucha que están llevando en este momento, es que me alegró leer por parte de la ex gobernadora, a quien en algún momento vos y yo entrevistamos, sí, en Radio Provincia, decir que ella tampoco conoce cuál es el proyecto educativo o la idea con respecto a los IES que tiene el actual gobernador. Porque me parece, digamos, de un nivel de improvisación muy grande. Hay muchas cosas que hay que definir previamente para poder avanzar, que yo te las leí, ¿no? En algún momento en alguno de los programas y te lo compartí contigo, y en cierta medida te las estoy repitiendo ahora. Hay que definir previamente qué tipo de educación se quiere hacer, y de ahí en más pensar qué tipo de docentes responderían a esa educación que uno pretende, porque lógicamente lo que uno buscaría sería cambiar la sociedad, cambiarla para mejor, digamos, ¿no? Con sentido solidario, con sentido integrador, con sentido comunitario, con sentido amoroso de la vida, con respeto por el medio ambiente, con respeto por el semejante. Bueno, todo eso hay que trabajarlo y mucho. Si un chico, un docente, no están compenetrados con ese tipo de valores, y es difícil que se pueda establecer un vínculo creativo. Claro, si un docente, cualquiera sea los niveles, digamos, ¿no? Claro, acá en Catamarca, y me imagino que en casi todo el país, no me puse en algún momento en averiguar si es así, pero acá se pone acento o se pone casi todo el esfuerzo para esos concursos del uso de cada establecimiento, cuál es el mejor. Realmente. Es increíble, ¿no? No, pero yo no lo vería mal, incluso. Claro, pero si tuviera... No lo vería mal si está inmerso dentro de un objetivo. Exacto. ¿Entendés? Que tiene que ver, por ejemplo, digo, qué sé yo, bueno, vamos a elegir el buzo que vamos a... Sí, pero para un poquito, ¿quiénes son los que pueden ponerse o tenerlo al buzo? Sí. ¿Por qué no pensamos mejor cómo podemos tener todos el buzo? Y no llevar el problema a la casa para que el viejo pobre o la madre pobre tenga que fregar más piso o laburar más horas el padre para poder que el chico tenga el buzo. Me parece algo totalmente desubicado, porque no hay una función social de la educación ahí. No hay una comprensión de dónde, en qué marco está inmersa esa educación, ese proceso educativo. El proceso educativo es un proceso de feedback, de ida y vuelta, entre educando y educador. El educador aprende del educando y el educando aprende del educador. Los dos se están construyendo en conocimiento. Pero no veo eso. Es el ejemplo que trajiste, es fantástico. Es fantástico por lo lamentable, digo, ¿no? Pero bueno, me parece que hay cosas que se están equivocando de lado a lado, ¿no? Y básicamente porque en realidad, voy a tomar ese ejemplo que diste, me permite a mí concluir de que ese tipo de educación, en vez de liberar, domestica. Claro. Que es más grave. Sí. O sea, todos tienen que hacer lo que dice el negociante de las fiestas, porque es un negocio ese, donde cierta gente se llena de guita con la estupidez ajena. Sí, además tienen alguna exclusividad, ojo, además, lo agrava más todavía. Claro. Porque no es que todos puedan vender, sino que es uno siempre. No, y aparte de eso, además, hay otra cuestión que vos la conocés porque has leído algún
posteo mío al respecto, Sí. En algún momento, en la época nuestra, cuando nosotros éramos estudiantes, y había un club colegial y había una unión de clubes colegiales que se preocupaban más por ese tipo de cuestiones, donde todos estaban más igualados, si se quiere, Sí. pongámosle comillas, pero bueno, Sí. pero por lo menos en el trato era mucho más igualitario. Ujú. Cosa que ahora no, ahora el tema es cuánto tenés, cuánto valés y cómo podés caretear mejor con lo que tenés, digamos, ¿no? Ujú. Y el otro tema que vos lo planteaste hace un momento es el tema tecnológico. Yo no sé cuántos docentes están en condiciones de responder con las nuevas tecnologías. La verdad no creo que sean muchos, no creo que sean ni que excedan el 20 o el 30%, ¿no? Y los pibes hoy en día son los que manejan mejor esa tecnología. Lo superan, pero con creces a los docentes. El tema de la educación formal sería trabajar sobre el educando de que está frente a una herramienta. La tecnología es una herramienta, no es algo de consumo. Es una herramienta con la cual vos podés llegar al conocimiento o conocer otras experiencias. Punto, nada más. Porque si no terminás esclavo de la tecnología, que hoy en día lo estamos. Porque eso lo podés constatar vos cotidianamente. Si a vos te falta el celular, te morís. Sí, es cierto. Claro. Es cierto. Entonces, y a nosotros no nos pasaba nada, Claro. y no teníamos ni siquiera teléfono. Sí, exacto, ni teléfono en la casa tenía. Agarraba la bicicleta para ir a ver Exacto. y comunicarse con el otro, Sí. digamos. Pero había soluciones, sí, había Claro. soluciones, un poco más de imaginación quizás, Y pero no quiero quitar el valor del incremento y de la tecnología, porque bienvenida sea, sí. pero que la tecnología no domine al humano, sino el Claro. humano es la tecnología, digamos. Estamos liquidados en ese aspecto. Sí. Víctor Leopoldo Martín, usted sabe los tiempos de la radio. Yo con usted estaría charlando todo el tiempo. No, pero también es aburrido eso. No, pero es interesante. A mí me gusta, en serio. Pero claro, el oyente por ahí dice, bueno, ya me cansaron, ¿no? Pero Claro, es bueno. totalmente. Es bueno que se pueda charlar estas cosas con alguien que yo sé, no solo que lo apasiona, sino que sabe. Así que en esto te agradezco como siempre, Víctor, esta comunicación con nosotros, ¿eh? No, al contrario, te mando un fuerte abrazo y te agradezco la llamada, Pablo. Por Mucha favor. suerte con esto. Te felicito por la entrevista a Jorge. Bueno, realmente fue muy buena, la escuché completa. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي منها المجد منها المجد